Bueno, había quedado acá en el tema de los números irracionales que están por sobre las 10 partes y bajo las 10 partes. Creo que lo más complicado es entender que toda la base 10 es una constante, ya que a menudo se elevan números al cuadrado que son irracionales que están por sobre las 10 partes o bajo las 10 partes. Estos números, al ser multiplicados entre sí, no producen un valor exacto, producen como son, si son números que superan las 10 partes, números racionales, al ser multiplicados por sí, producirán un valor mucho mayor al real. Y si son números inferiores a 10 partes, como 9.9648666, van a dar forma a un valor que va a ser inferior al real. Había quedado en el tema que yo había tratado de entender cómo se podría multiplicar el valor 9.9648666 como para que diera un valor distinto. Pero el gran tema está acá en el 1. Cuando yo divido 1 por 1, siempre el resultado me va a dar 1. Cuando yo multiplico 1 por 1, siempre el mismo resultado me va a dar 1. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no va a haber ninguna variación en eso, porque siempre va a haber un lado por un lado. Entonces el término interior va a ser 1, porque el cuadrado es esa distancia, o sea, toda el área cuadrada corresponde a lo que encierra esta línea junto con esta de acá. Entonces, ¿cómo multiplicar 9.9648666 por sí mismo para que dé un resultado? Y creo que el tema se resuelve al comprender esta multiplicación. Si yo tengo 5 por 5 significa 1, 2, 3, 4, 5, 5 cuadrados por un lado, cuyo lado, y 5 cuadrados por otro lado, voy a obtener 25 cuadrados, que sería lo mismo que si multiplicara 25 por 1. Si yo divido 25, multiplico, elevo 5 al cuadrado, voy a tener 25. Pero si ese 25 lo divido por 25, voy a obtener un cuadrado de 1 por 1. Esto es igual a 5, que sería igual a 5 por 25 dividido por 5 da 5. Entonces el tema está en entender el valor del cuadrado. El valor del cuadrado siempre va a ser 1. Y el hecho de que toda la base es una constante significa que el 1 es una constante, el número elevado al cuadrado, al elevar al cuadrado 5, 25 es una constante, y 25 al ser dividido por 5 también es una constante, por lo tanto 1 es una constante. Entonces siempre estamos hablando de un número entero. Ahora voy a esta parte de abajo. La parte de abajo corresponde a una base imperfecta que es 10.0035146. Si lo divido por 10, miren lo que estoy haciendo, estoy dividiendo por 10. Me va a dar 1.0035146. Dije que estos números se pueden sumar. Si yo sumo 5 veces este número, estoy diciendo 5 veces como entero. Me va a dar el valor 5.071757315 multiplicado por 2. Sigo trabajando con el 2, que es parte de la base 10. Me da 10.03351.463. Ahora, ¿qué había dicho? Que si estos números se multiplican entre sí, o sea, 1.000351463 se multiplica por 5.0017573 15, me va a dar como resultado 5.0035115.248. Si eso lo divido por 5, que es una constante, porque al usar el perímetro de circunferencia, la diagonal de 1 y el lado al cuadrado 1 como constante, 5 también es una constante, me va a dar el valor 1.000770305. Voy viendo entonces que el tema parte por comprender este desarrollo. Bueno, en lo que puedo acomodar con la cámara del celular, estoy trabajando con una cámara del celular. Si 5.001757315 lo elevo al cuadrado, significa que va a ser multiplicado por sí mismo. Como este es un número irracional superior a las 10 partes, me va a dar un valor 25.0175764. Ese valor es mayor al real, por lo tanto ya se define que es un error. Había dicho que tanto 5 como 25, que va a ser el resultado de elevar 5 al cuadrado, son una constante. Significa que si yo divido
este valor que es 25.01757624 por 25 me va a dar 1.0070305. ¿Qué significa? Que yo voy a obtener un cuadrado que tiene ese valor. 1.0070305 por 1.000070305. Voy viendo que este cuadrado no corresponde al cuadrado 1.0035146.3. Y aquí está lo interesante en esta parte del ejercicio. Que da a entender dos maneras distintas de cómo encontrar un número o un área cuadrada correspondiente a un lado de un cuadrado. Primero, si le elevo 5 al cuadrado, en este caso sería 5.001757315 elevado al cuadrado, significa 5.01757315. Había dicho que el 5 es una constante, ya que el perímetro de circunferencia es una constante, el lado 1 es una constante y la diagonal de 1 es una constante. Por lo tanto, todos los números que tengan que ver con 1 son una constante, los números enteros. Entonces, al multiplicar estos dos valores me va a dar un valor 25.0878658. Si eso lo divido por 25, me va a decir que tengo un cuadrado cuyo lado es 1.1035.14.46.3. Significa que este cuadrado que está acá, que es 1.035146.3, va a tener una diagonal 1.414710.66. Este valor, multiplicando ese cuadrado, va a dar como resultado el mismo valor, 25.088.78658. Significa el área cuadrada correspondiente al lado del cuadrado 5.01757315, que significa que hay 25 cuadrados cuyo lado tiene 1.0035146.3. Significa 25 cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí se aplica la regla del 25 y de los números enteros. Significa que 25 representa a 25 veces 1. Pero como 1 es la constante, 25 también va a ser una constante. Significa que yo puedo multiplicar cualquier lado de un cuadrado por 25 y voy a obtener su área cuadrada. Significa que si yo busco la raíz cuadrada, o sea, el número que multiplicado por sí mismo me da este valor, tendría que dividir este número 25.0078658 por 5. Y me va a dar el resultado 5.017315. ¿Por qué? Porque 5 es el número que multiplicó al lado del cuadrado. No se confundan. El valor del lado al cuadrado 5.01757315 va a ser el mismo que 5.001757315. Aquí lo que hay que entender es que siempre detrás del lado de un cuadrado va a estar como sombra 5. Significa que esa constante va a representar 5 veces el cuadrado correspondiente a 1.0035146, pero no va a ocupar el espacio. Significa que este 5 va a representar a este 5, o sea, va a ser 5.001757315. Esto va cambiando un poco la perspectiva con respecto al entender cómo se comprende la matemática y la geometría, porque aquí ya se está hablando que el valor del cuadrado siempre va a ser 1. En este caso, si como ejemplo yo pusiera este lado del cuadrado 1.0351461 multiplicado por 1 por 1.0035146.3, tendría que darme 1.0035146.3, porque al multiplicar 25 por esto me está dando este valor 25.0078658. Esto significa que aquí hay 25 veces 1. ¿Qué significa? Que si yo multiplico 1 por este valor, el valor va a ser el mismo, 1.0035146.3. Eso vendría siendo como el área cuadrada correspondiente al cuadrado de 1.005146 por 1.001546. Este tema es
como muy controversial, porque lo que se está planteando acá es que toda la base 10 es una constante y que al multiplicar un número, como ejemplo 0.999648866 por 0.999648866, el resultado tendría que ser un valor distinto a ese número. Pero en este caso, lo relevante de este ejercicio es que da a entender que el resultado tiene que ser el mismo número. Es como multiplicar 1 por 1, 1. Extrañamente, ¿qué sucede? Que el lado de un cuadrado va a representar al otro lado al cuadrado, por lo tanto va a definir que hay un área cuadrada. Pero aquí nosotros estamos viendo que de esta manera calculamos un área cuadrada. Si yo a este lado del cuadrado 1 por 1 lo multiplico por 4, me va a dar 4. Si lo multiplico eso por 4, me va a dar 16. Significa que voy a tener 16 cuadrados de 1 por 1. Si ese cuadrado ya lo multiplico por 5, me va a decir que es 5. Pero si ese cuadrado lo multiplico por 5 más, me va a decir que hay 25 cuadrados de 1 por 1. Entonces voy viendo que la regla es aquí entender que siempre va a haber un cuadrado de 1 por 1. Aquí en esta parte que va a representar este valor, pero en estas bases que son superiores a 10 partes, debería decir que el valor va a ser mayor. No, el valor siempre es 25. Acá hay un número 25 que está acá en todas estas partes. Entonces, cuando se plantea que yo estoy multiplicando 1.0035146.3 por 1.0035146.3, tiene que darme un valor mayor a ese resultado. No puede ser así, porque el valor tendría que dar el mismo resultado, o sea, 1.0035146. Extrañamente, se aplica la regla de la misma dinámica correspondiente a la base 10. Significa que estos resultados se replican en estos valores de acá. ¿Por qué? Porque al multiplicar el lado 1.035.146 del cuadrado por 25 o ese cuadrado, me va a dar el valor total de la cantidad de cuadrados que va a tener 25. Entonces, si ese valor 25 lo divido por 5, me va a dar el lado correspondiente al cuadrado. Significa 5.01757315. ¿Qué me está diciendo? Que este cuadrado, este número, al ser multiplicado por sí mismo, no puede dar un resultado superior a sí mismo. O sea, si yo multiplico 1.0035146.3 por 1.0035146.3, el resultado tendría que ser 1.0035146.3. Suena muy extraño, porque casi siempre cuando se eleva un número al cuadrado, tiene que dar un valor distinto. Pero no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque estos números no reflejan 10 partes. Como no reflejan 10 partes, siempre dan valores superiores. Y el gran tema, como había expresado antes, que si uno utiliza el perímetro de circunferencia para multiplicar un diámetro y encuentra el perímetro de circunferencia y divide un perímetro de circunferencia con este número irracional, va a encontrar el diámetro. Si uno multiplica el diámetro por 3.14159265, va a encontrar un diámetro, va a encontrar su pi, y si multiplica un número que representa un pi por 3.14, si divide un número que va a representar un pi interior dentro del perímetro de circunferencia por este pi, 3.1415, va a encontrar su diámetro. El mismo efecto ocurre con la diagonal. Cuando uno multiplica el lado del cuadrado por la diagonal, va a obtener la diagonal del cuadrado. Cuando uno divide la diagonal del cuadrado por la diagonal 1.414236562, va a obtener el lado del cuadrado. Entonces, se va viendo que todas las constantes tienen que ver acá y se usan. Pero se usan para todos los perímetros de circunferencia y se usan para todos los lados de los cuadrados. Estas dos constantes son muy importantes, el perímetro de circunferencia y la diagonal 1.14
4, 14, 2, 13, 5, 6, 2, porque las dos funcionan en una misma sintonía. Al representar uno que representa 10 partes, entonces se trabaja con esas dos constantes para todos los perímetros cuadrados, para todos los cuadrados encontrando el lado del cuadrado o su diagonal, o para encontrar el perímetro de circunferencia o el diámetro correspondiente al perímetro de circunferencia. Entonces, al decir eso, se está expresando que se tiene que usar toda la base 10, significa cada número entero que represente la base 10. El único tema en el que había chocado era entender por qué 1.0035146.3, al ser elevado al cuadrado, tiene que darme un resultado distinto a 1.0035146.3. Es algo extraño, porque la realidad tendría que dar el mismo resultado. 1.0035146.3. Este tema lo voy a tocar un poquito más en profundidad más adelante en otros videos. Le voy a dar un poco más de tiempo porque es un tema que abarca muchos números irracionales y abarca un tema muy importante. El tema de la complejidad de los números irracionales. ¿Qué tan complejos son? ¿Cómo se interpretan? El número irracional se puede interpretar como un valor exacto, se puede interpretar como un número, un descenso al infinito, o se puede interpretar como un error continuo el cual no permite llegar a un valor entero. Entonces, le voy a dedicar un poco más de tiempo, pero lo que quería era dar una primera como visión al decir que quizás el gran tema acá es el tema irracional. ¿Ya? El problema son los números irracionales. Si se trabajara solo con números enteros, creo que sería algo un poco más factible. Pero históricamente nunca se ha trabajado con números enteros en su totalidad, o sea, uno como perímetro de circunferencia, el mismo número representado como diámetro o representado por un número entero como diámetro y que represente el cuadrado interior que corresponde al diámetro como un número entero. Es como complicado porque históricamente nunca se logró hacer ese traspaso, o sea, nunca se ha logrado. Entonces el tema yo creo que parte por la comprensión de cómo funcionan estos números. Yo comprobé que estos números no funcionan. En este ejercicio de acá se va comprobando que los números multiplicados entre sí correspondientes a la base 1.0035146.2 producen un valor mayor al real. ¿Ya? Entonces, al producir ese valor mayor al real no producen un valor exacto, pero aquí está lo interesante. Que cuando se encuentra la diagonal es un valor inferior al valor del número del cual sale. Si 5.001757315.2 elevado al cuadrado multiplicado por 2 da 50.035152248. Su diagonal es 7.073553031. Dividiendo a este número va a dar como resultado 7.073553031. Entonces, el valor de la diagonal, que es multiplicada por sí, produce un valor mayor al real. Y aquí está el valor del trabajo que estoy haciendo. Aquí está el valor del trabajo que estoy haciendo. Al elevar este número al cuadrado, 5.001757315, al multiplicarlo por 2, me va a dar 50.03515248. Voy a buscar el número que multiplicado entre sí me dé ese valor. Va a ser 7.073553031, la diagonal correspondiente al lado al cuadrado 5.001757315. Pero el tema está aquí al entender que este número es un error, porque es un valor mayor al real. Y lo interesante es que un número como este produce, al ser elevado al cuadrado, produce un valor mayor al real. Entonces hay como un equilibrio, que estos dos números, que este número al multiplicarse por sí mismo, 7.073553031, se eleva al cuadrado y produce este valor. El valor
del número que produce el resultado, que es mayor al real, es menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el caos parte por entender que todo número irracional superior, que tenga superior a 10 partes, va a producir un número mayor al real, que al buscar su raíz va a dar con un número inferior. Entonces, este resultado de aquí le corresponde a otra área cuadrada. Entonces, este ejercicio me llevó mucho tiempo a entenderlo porque trataba de comprender cómo entender todo esto. Y cuando descubrí que estos números, ejemplo 1.0035146.3 y 1.414.710.66 multiplicados por ambos valores por 5.0175.73.315, dan como valor un error. O sea, no dan con el lado al cuadrado que corresponde. El lado al cuadrado que da es 5.03515.248 y la diagonal es 7.07739.122. Entonces vais viendo que en el cuarto dígito tengo en la diagonal 7.073 y en el cuarto dígito de acá tengo 7.076. El valor que van produciendo es un valor mayor al real, van produciendo el error. Por lo tanto, aquí lo importante es entender que 5 es la constante, que al multiplicar el lado cuadrado 1.0035146.3 da con el lado al cuadrado 5.00175.7315 y al multiplicar la diagonal de ese cuadrado, que es 1.414.710.66 por 5, me da con la diagonal 7.075.53.330.31. Entonces esta diagonal corresponde a la diagonal correspondiente al cuadrado 5.0175.7315. Pero estoy viendo que estoy usando como enlace el 5. Estoy usando la base 10. Al contrario, si parto con el cuadrado del lado 1 y su diagonal 1.414.213.562 multiplicado por 5 me da un valor 5.0175.7315. Multiplicado por ese valor, disculpen, el 1 y el 1.14.14.213.562 multiplicado por el lado cuadrado 5.0175.7315 me da el mismo valor, 5.0175.7315, el valor exacto. Y la diagonal me da 7.07355.30.31, la diagonal que corresponde al lado cuadrado. Ahora, sería lo mismo que yo multiplicase este por este. 1.00351.46.3 por 1 me va a dar 1.00351.46.3. Entonces vais viendo que aquí es donde se produce esa relación de entender que estos números, al ser multiplicado por este número, que es 1.00351.46.3, al ser multiplicado por sí mismo, o ser elevado al cuadrado, va a tener que producir el mismo resultado, 1.00351.46.3. O sea, ese va a ser el lado de su cuadrado, su área cuadrada. No va a ser un número superior. ¿Por qué? Porque se aplica la regla de que todas las constantes nacen de la base 10 y que las constantes mezcladas, o sea, la base 10 mezclada con esta base, porque estoy mezclando 5 con esta base de acá, me va a producir el lado cuadrado y la diagonal. Aquí estoy usando el lado del cuadrado correspondiente a la base, al diámetro de base partida 1.00351.46.3, que es multiplicado por 5, que es 5.00175.7315. Al multiplicar ese lado al cuadrado por el lado del cuadrado 1 y su diagonal, me va a producir el lado al cuadrado y su diagonal. Entonces voy viendo que se van mezclando a ambas bases. Pero aquí yo estoy trabajando completamente con toda la base 10. Ejemplo en la parte de arriba, 5.0175.7315. Este es el mejor ejemplo que puedo dar. Elevado al cuadrado significa 5.0175.1315 multiplicado por 5. Estoy viendo que me da 25.00878.65.8 multiplicado por 2, 50.0175.7315. Aquí está lo interesante, que lo estoy dividiendo por la diagonal de 5. 5 elevado al cuadrado multiplicado por 2, raíz cuadrada, 7.0710.678.12, dividiendo a 50.0175.7315, me da la diagonal correspondiente 7.07355.30.31.
Entonces aquí voy viendo que la mezcla es casi total. O sea, yo estoy mezclando la base 10 completa con los números correspondientes al diámetro base de partida 1.0035146.3 y estoy llegando a valores exactos, entendiendo que en la parte de arriba, al ser elevado a 5.001757315 al cuadrado multiplicado por 2, me va a producir un número que es 50.035.15.248 que pertenece a otra área cuadrada de otro cuadrado. ¿Por qué? Porque este valor es mayor. ¿Por qué se produce esto? Porque estos números, la diagonal, es un valor inferior al valor del resultado que dio. Si este número 7.03553031 es elevado al cuadrado, va a producir un valor mayor al real. Entonces voy viendo que la imperfección, el desorden, porque aquí se genera un caos, y el caos es muy importante de entenderlo porque es un desorden, pero un desorden muy interesante porque este desorden genera un valor exacto. Este desorden que parte al elevar el cuadrado a este número, que es 5.001757315, y hacerlo multiplicado por 2, genera un valor mayor al real. Significa que no debería dar con el valor de la diagonal, pero la diagonal es un número que al ser multiplicado por sí mismo va a generar un número mayor al real. ¿Qué significa? Que estos dos valores producen un número mayor al real para retornar a un número menor al real. Si esto lo hago al contrario, este número mayor, al ser dividido por 2 y sacar su raíz cuadrada, me va a dar con 5.01757315, o sea, un número menor. Ese es el desorden que se produce acá al medio. Entonces este caos es muy interesante porque genera que la matemática no es perfecta, pero aún generando un valor en desorden, que es el que está acá, va a producir un valor exacto en ambos extremos, tanto en el lado cuadrado como en la diagonal, pero la parte intermedia es el desorden. Ambos números, al ser elevados al cuadrado, producen un número mayor al real. Entonces aquí lo que se traslada es la parte intermedia como el caos. El término de que el caos está ordenado de tal manera que se vea contrario al orden es algo interesante. ¿Por qué? Porque el caos tiene un orden que va a generar un desorden que a la vez generará un orden. Si esta parte del medio no fuera un desorden, no se darían valores exactos. Ni con este valor. Ahora, el valor es inverso. Al trabajar con el diámetro 9.9964866, porque esos números son mayores y generan números menores al real. Entonces los dos extremos, aquí tendría este valor menor, mayor, que produce un valor menor al real. Entonces en estas dos bases se generan términos bastante interesantes. Como dije, esta es una primera apreciación, pero lo más interesante es entender esta combinación entre la base 1.0035146 y los números enteros que corresponden al 1 y los números irracionales que corresponden al 1. Al entender todo esto, voy entendiendo una manera distinta de cómo comprender la matemática. La matemática durante gran parte de la historia fue definida como un valor exacto. Aquí yo estoy comprobando que existe un valor intermedio que es un valor imperfecto, que genera valores exactos. Y eso es lo más extraordinario. Pero también genera una visión distinta con respecto a la matemática, porque en estos números no se aplica un valor que no sea una igualdad correspondiente al número. Si el valor de la base constante de la base 10 es 1 por 1, 1, al multiplicar 1.0035146 por sí mismo, 1.0035146, el valor resultante tiene que ser 1.0035146. Completamente extraño a lo que se da habitualmente, que se dice que el valor tiene que ser mayor. No lo es. ¿Por qué? Porque se genera el caos. Ese caos que es muy interesante porque da con una diagonal correspondiente. O sea, en el principio el número es exacto, en el final el número es exacto, pero en la parte del medio se producen valores mayores al real. Entonces, como los dos números extremos son inferiores, producen números mayores. Nunca se notó esa diferencia. ¿Por qué? Porque siempre da con el valor exacto. Pero
históricamente se sabe que estos números no se pueden multiplicar entre sí. Solo se pueden sumar o multiplicar por números enteros. Por algo aplicamos el número 25, 1.0035146, 25 multiplicado por 25 es igual al área cuadrada 25.00872.658 que está dentro del cuadrado 5.001757315. En este lado está el mismo valor, en este lado está el mismo valor, pero yo tarjo este lado, ¿por qué? Porque le coloco a 5 como sombra. Significa que esa constante va a dividir esa área cuadrada y va a dar como resultado el área del lado del cuadrado correspondiente a este valor. Muy interesante es este ejercicio, muy interesante es entender esa definición completamente distinta de la matemática, porque proyecta que la matemática no es perfecta, y siendo imperfecta en estos términos da valores exactos. Es un punto muy interesante, pero comprender el valor del caos, del desorden, es bastante más interesante, porque generalmente los desórdenes no producen un orden. Entonces, y es considerado un desorden, es considerado un error, ¿ya? Pero en este caso lo que está produciendo un error, que es la propia matemática, produce un valor exacto. Entonces, ¿cómo entendemos el error? ¿Lo entendemos como un orden o como un desorden? Porque aquí en este ejercicio se está apreciando que el valor sí es un error, pero es un error condicionado a dar valores exactos, lo que quiere decir que si no existiera ese error, no se podría calcular el valor de la diagonal en este tipo de números irracionales superiores o inferiores a las 10 partes. No se podría calcular, ¿por qué? Porque el error es el que permite el valor. Si diera el valor exacto, no funcionaría. Por eso se equilibra, como lo hice acá, al encontrar la diagonal de esto, se equilibra el lado al cuadrado con el 5, que es el lado del otro cuadrado, con la diagonal de 5. Entonces, así se va trabajando la base 10. La base 10 refuerza a todas estas bases al equilibrarlas y darles el valor exacto. Porque ahí, en ese punto, solo en ese punto se encuentra el valor exacto intermedio. Aquí se encuentra el valor exacto intermedio, que ya no va a representar el mismo valor del caos, que es 50.0351528. Esta es 50.01757315. Entonces voy viendo que 50.03 cambió a 50.01. En estos dos valores, que son completamente distintos, hay una diferencia de dos partes más altas. Este es 3 y este es 1. Entonces ahí ya se produce el rompimiento, porque yo encuentro el valor exacto, pero trabajando con el valor exacto en el lado y en el otro lado voy a producir un error. Entonces no me va a salir el valor de la diagonal si trabajo con el lado al cuadrado, el valor exacto intermedio, y trabajo con el mismo número, como se dice, irracional. Me va a dar un error, pero un error, o sea, no va a generar. Entonces voy viendo que ese error intermedio que se encuentra acá es un valor que es muy interesante, porque se reconoce que ese valor, que es un desorden, es un caos, tiene que existir para que dé el valor exacto. Bueno, aquí voy a conversar sobre el tema de la geometría posicional, porque yo cada vez que voy haciendo estos videos voy viendo mis puntos bajos y mis puntos altos. Entonces voy revisando algunas omisiones o algunas caídas que voy teniendo. Por ejemplo, yo dije que si yo expando la octava parte del perímetro de circunferencia, esta siempre va a estar reflejada en el valor del lado al cuadrado correspondiente a su diámetro y a su radio. Yo dije que si multiplicaba este lado al cuadrado, que es producto de la resta de 3.53396 con el radio 5, me va a dar 1.464444600, el lado al cuadrado. Si eso lo multiplico por 10, voy a tener el valor 14.644669. Si a ese valor le resto 1.4464460, me va a dar el valor 13.180.1985. Si este valor, que es esta proyección de acá, divide
a esta parte segmentada que corresponde al cuadrado cuya diagonal es 5, cuyo valor es 3.53396, su resultado va a ser, denme un segundito, 0.268245951. Si ese valor lo multiplico por 14.6446094, me va a dar el valor de la octava parte del perímetro de circunferencia correspondiente al diámetro de, que es 3.92837106. Significa que cada perímetro de circunferencia expandido siempre va a ocupar una posición geométrica en el borde del cuadrado correspondiente a su diámetro y su radio. En este caso el cuadrado es 10, el radio 5, en el borde, lado del cuadrado 3.92837106 está. Pero está sin saber que está. ¿Qué significa? Que yo no dije 31.14269685 dividido por 8 me da la octava parte del perímetro de circunferencia, que es 3.92837106. Entonces, este valor acá lo encontré, pero lo encontré y se da a entender que posicionalmente va a ocupar ese espacio. Si yo ubico el valor correspondiente al diámetro 9.964866, voy a darme cuenta que está en la misma parte. O sea, si yo expando la octava parte del perímetro de circunferencia 31.14159265, su octava parte, que es 3.9269900813, va a encontrarse en el valor del lado del diámetro y del cuadrado del lado del diámetro y del radio 4.982433. El radio está acá, ahí está expandida. Ahora, el mismo ejercicio. Si ese cuadrado se le resta, se le multiplica por 10, va a dar esta altura. Si se le resta ese cuadrado, la altura correspondiente a este valor divide a 3.5429173 y se multiplica por el valor de la altura, que es 14.63951586. El resultado va a ser 3.926999813. ¿Por qué? Porque esa posición ya está definida para el perímetro de circunferencia, no para la línea segmentada. Había hablado que la línea segmentada tiene un gran detalle. Al no ser el perímetro de circunferencia, es un valor corto, una línea corta. ¿Qué significa? Que al ser corta, el cateto correspondiente a esta línea se expande, la altura crece y nos da con el valor correspondiente al cuadrado. En lo general, cada diámetro base de partida va a generar unos números racionales y unos perímetros de circunferencia que van a estar reflejados posicionalmente en cada punto del cuadrado correspondiente a su diámetro, a su radio, a su diagonal. Entonces aquí solo se van a ver que se trabajan con números racionales que correspondan al diámetro 10 y perímetros de circunferencia que correspondan al diámetro 10 y radio que corresponde al diámetro 10. Entonces todos los números que están acá están representados por el número 10 y su diagonal. Como digo, al multiplicar este cuadrado por 10, este cuadrado, aquí tengo el perímetro de circunferencia 31.14269665, el diámetro, el radio, y este es el cuadrado. Como se ve, esta línea nace de la octava parte del perímetro de circunferencia expandida, cruza justo en la esquina entre 3.53396 y 1.4644400094. Entonces se produce esta línea y el cruce acá, ¿qué va a producir? El valor 2.0710 multiplicado por 10, 20.0710678212, y el lado al cuadrado 14.6446094. Una vez dicho esto, el ejercicio lo había explicado anteriormente. El único detalle es que me había omitido algo, me confundí un poco al decir que este valor 13.180, 19.8485, restando este, y la verdad era dividiendo, y el resultado se multiplica por 14.644400094, da como resultado la octava parte del perímetro de circunferencia que es 3.928377106. Entonces voy viendo que posicionalmente la geometría
tiene un lugar definido. Y de ahora en adelante voy a ir por ese ejercicio. Voy por la posición geométrica del perímetro de circunferencia, cómo se incrusta el perímetro de circunferencia y no la línea segmentada dentro de lo que es el lado del cuadrado, el lado de su diámetro, sus diagonales y todo lo demás.